Cuando regresé de Gaza en noviembre del 2023 no me sentía bien. Y bueno, demoré en pedir ayuda porque soy muy cabezón y pensaba que yo solo podía. Y además me daba mucho pudor y una cierta vergüenza el pedir ayuda del tipo psicológico cuando los gazatíes no tenían o no tienen ese tipo de ayuda. Pero una persona muy querida, a la que quiero mucho y que me quiere mucho, me tiró de las orejas y me dijo que o pedía ayuda o pedía ayuda. Él estaba muy jodido por haberse tenido que volver, entendiendo que tenía que volver porque si no se lo cargaban. De manera que, bueno, el proceso de decidir el volver a Gaza dependió de que yo estuviera mejor. Yo creo que todo el mundo pensaba, es que este pobre está loco. Ahora que hemos conseguido traerlo, que parecía imposible traerlo, y lo vivimos todo el mundo como una odisea tremenda, que Raúl pudiera llegar, cruzar a Egipto y venir aquí, y él llega y es como el secuestrado del síndrome de Estocolmo que dice, no, pero que yo me quiero volver mañana. Y también del hecho de que en otoño del año pasado Médicos Sin Fronteras me pidió si podía ir al Líbano. Él se dejó allí a un montón de personas con las que estaba conviviendo a diario y con las que estaba viviendo situaciones muy duras. Más la frustración de saber que la situación donde tú estabas sigue igual o peor. Y en el Líbano, había estallado la misma guerra que... una extensión de la guerra de aquí. Cuando me dijo lo del Líbano yo pensaba que quizá era un poco demasiado pronto también. Y lo difícil fue tomar la decisión de ir al Líbano porque pensaba que me iba a encontrar lo mismo que me había encontrado en Gaza en el 2023. Él necesitaba regresar. Y recuerdo que pasé mucha ansiedad antes de tomar esa decisión. Y bueno, salté al vacío y fue positivo porque en el Líbano no me encontré con lo mismo que me había encontrado en Gaza, sino que me encontré con la posibilidad de poder ayudar, con ciertos corredores humanitarios, Cuando estuvo en el Líbano, que estuvo 3 meses, también cogió otra gatita, ahí la alimentó, porque allí las circunstancias eran distintas a nivel de comida y todo esto. Así es que se me fueron yendo miedos. Yo, quizás la vez que lo he visto más contento en años. Y esa experiencia en el Líbano, unido a que pedí ayuda, hicieron que la decisión de volver a Gaza no fuera tan difícil. Y aquí estoy. Raúl Incertis volvió a Gaza en abril del 2025, un año y medio después de los ataques del 7 de octubre y del inicio de la ofensiva israelí. Desde entonces nos ha enviado a diario su relato en primera persona, una crónica íntima y desgarradora de lo que significa vivir bajo las bombas, el bloqueo, el asedio del hambre y la destrucción. Desde ese territorio cercado, donde los ataques israelíes han matado ya a más de 60.000 personas, Raúl nos cuenta cómo es vivir en Gaza. Vivir y morir en Gaza, un podcast de Almudena Ariza y Yes We Cast para RTVE Play. Bueno, ahora Ibrahim me está enseñando un vídeo de cómo era Gaza antes. Y está él paseando por la playa, con gafas de sol. Y la gente se está bañando en la playa. La Franja de Gaza es un estrecho territorio costero de 365 kilómetros cuadrados, como la mitad de la isla de Menorca. Limita al norte y al este con Israel, al sur con Egipto y al oeste con el mar Mediterráneo. Tiene apenas 41 kilómetros de largo y entre 5 y 12 kilómetros de ancho, pero alberga a más de 2 millones de personas, lo que la convierte en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Los gazatíes viven bajo constantes ataques terrestres y aéreos de Israel desde el atentado de Hamas de octubre del 2023. Ha pasado 1 año y medio desde que Raúl fue evacuado de allí,
desde que salió la primera vez. Ahora, a su regreso, las consecuencias de los bombardeos se ven en todas partes. Desde aquí lo que se ve pues es destrucción absoluta. No hay un edificio en pie. Son formas siniestras, formas... no sé explicarlo. Abigarradas, mallazo de hormigón. No hay nada que esté en su lugar. Lo que estaba arriba ahora está abajo, lo que estaba a la derecha ahora está a la izquierda. Lo que antes había, ahora no hay. Las huellas de los bombardeos de los ataques se ven también en las personas. He visto no pocos amputados de piernas, de brazos también, pero de piernas sobre todo. Desde niños hasta adolescentes, adultos, varones y mujeres. Los ves con sus muletas o en la silla de ruedas con normalidad, con sus amigos o con sus familiares. Vivir en Gaza ahora mismo significa sobrevivir en Gaza. El gazatí, la gazatí ahora vive doblemente violentado, doblemente agredido o violado. La primera violación es en forma de bombardeos. Desde esta mañana he perdido la cuenta de las bombas que han caído, habrán caído más de 40 seguro. Y cada una de estas bombas significa gazatís que han muerto y gazatís que han sido heridos. Sobrevivir a las bombas no basta. Luego vienen el hambre y la ruina. La segunda violencia que se ejerce contra ellos es esta contracción hacia sus personas en forma de carestía. Es una carestía absoluta. No queda prácticamente harina, queda muy poco pan, solo queda algo de arroz, algo de pasta. Los que tienen suerte comen un poco y una vez al día. Algunas legumbres enlatadas pueden encontrar, desde luego carne y pescado ya no hay. No hay electricidad tampoco, no hay agua potable. Se han cargado las plantas desalinizadoras y los gazatís tienen que hacer esfuerzos ímprobos para conseguir agua potable. Raúl nos envía vídeos del estado actual de las calles de la Franja de Gaza. Muchos edificios apenas mantienen su estructura en pie, arrasados por los bombardeos israelíes. El suelo está cubierto de tierra, barro y montañas de escombros sobre las que juegan los niños. Las familias sobreviven en tiendas improvisadas con lo poco que han podido rescatar. Y aquí están los desplazados, los niños jugando, tierra, basura. A mi derecha hay un niño en una silla de ruedas que tendrá unos 8 años, con una fractura en la pierna derecha, que tiene un fijador externo, y una fractura en el brazo derecho. Y un niño más pequeño, que debe ser su hermano, que le está incordiando. Pues me acaban de invitar a café en una de las tiendas de los desplazados. Desde octubre del 2023, el ejército israelí ha obligado a la población gazatí a desplazarse una y otra vez bajo la amenaza constante de sus bombardeos. Son expulsiones forzosas, no hay elección. Raúl le pregunta a una de estas familias cuántas veces han tenido que huir, cuántos lugares han dejado atrás buscando refugio. 7 times. 7 times. Cambiar de lugar 7 veces. Pero no solo es el ejército israelí quien somete a la población de Gaza. Israel justifica su ofensiva con 2 objetivos: liberar a los rehenes secuestrados en octubre del 2023 y eliminar por completo a Hamás. Pero esta organización islamista, clave para entender la complejidad del conflicto, también está en el centro del sufrimiento de la población gazatí. Creo que la mayor parte de gente fuera de Gaza piensa que Hamás es únicamente un grupo terrorista.
es algo más que un grupo terrorista, es mucho más que un grupo terrorista. Es un partido político que ganó las elecciones en 2006, unas elecciones en las que muchos palestinos votaron a Hamás porque estaban hartos de el anterior partido político, que era Al-Fatah, aquí en Gaza, y bueno, incluso realizaban asesinatos extrajudiciales, y la población en Gaza estaba muy harta, muy harta. El candidato que ganó las elecciones del 2006 por Hamás fue Ismail Haniyeh, asesinado por Israel en julio del 2024 en Teherán, donde viajó para la investidura del presidente iraní. Desde aquellos comicios, hace casi 2 décadas, no se han vuelto a celebrar elecciones en Gaza. Raúl nos cuenta que Hamás ha consolidado su poder a través de un sistema clientelar marcado por la corrupción y el control absoluto de la vida en la franja. De manera que las personas que ocupan los puestos clave de la administración son civiles políticos adscritos al partido, y tienen que mostrar su apoyo al partido e incluso favorecer al partido económicamente con donaciones, creándose esta rueda de favores por las cuales, pues, si tú muestras el apoyo al partido, y si tú te comprometes con el partido, y si tú haces donaciones al partido, pues te podemos beneficiar, pues, con una jefatura o con una dirección en un ministerio o en un hospital. Lo que se oye es el dron y una bomba, y otra bomba. Bueno, es lo habitual. Sin embargo, la población de Gaza está harta de Hamás. Están muy hartos, muy hartos. He tenido varias conversaciones, eso es artillería. He tenido varias conversaciones, igual más de 20, con gazatíes de todo tipo, desde gente humilde, sin educación superior, hasta universitarios, médicos, y todos, sin excepción, me decían que estaban hartos de Hamás. El otro día, ahora 20 días, hablaba con Salam Iyazi, y él habla muy bien inglés y pude mantener conversaciones y preguntarle muchísimo acerca de Hamás. Le preguntaba que, en su opinión, si se hiciera una encuesta a la población gazatí, una encuesta anónima, con una sola pregunta, y esta pregunta fuera: ¿desearías que Hamás desapareciera, que no gobernara más Gaza, y que pudiera ser respondida, repito, sin nombre y apellidos? Él me dio una cifra del 90%, en su opinión, de la población que respondería que no quieren a Hamás. It's been as believe and believe way that now Israel is the enemy. They are the ones. Lo que nos describe es un pueblo gazatí atrapado entre la doble opresión de Hamás y de Israel. Una pregunta que se hace mucha gente desde el exterior es: ¿por qué los gazatíes no se levantan contra Hamás? El problema es que Hamás controla las armas, tiene una milicia y controla toda la administración. Entonces, para los ciudadanos es muy difícil constituirse en un grupo de oposición. Y además nos describe una encrucijada para los gazatíes. Si luchas contra Hamás, te acusan de apoyar a Israel. Eso sería traición. Si luchas contra Israel, te acusan de apoyar a Hamás. Serías un terrorista. 1, 2, 3. Raúl nos hablaba de la escasez extrema de alimentos en Gaza. La ONU ha denunciado en varias ocasiones que bebés y niños mueren por desnutrición, mientras la ayuda humanitaria permanece bloqueada en los pasos fronterizos. Incluso cuando logra entrar en la franja, no siempre llega a la población.
el hambre avanza y se cobra vidas cada día. And you tell me last time that Hamas, sometimes they steal the help from the trucks. They did it. All the time. All the time. De cada 20 camiones de ayuda humanitaria, nos cuentan, Hamas roba 2 o 3 para revender la comida a los propios gazatíes. Es su forma de financiarse desde el inicio del ataque israelí. Y la falta de alimentos ha llevado a que los precios sean inasumibles para la población. Esta es la lista de precios de los productos alimentarios que hay ahora en Gaza, a fecha de 21 de mayo del 2025. Un kilo de harina, $35. Un kilo de arroz o de pasta, $10. Un kilo de azúcar, $25. Un kilo de patata, tomate, pepino o berenjena, $10. Una cebolla, $8. La única fruta que hay ahora es sandía y un kilo vale $10 también, con lo cual una sandía te puede costar más de $50. Una lata de atún, $5. Un huevo, $4. Un pollo, $170. Y un litro de aceite de girasol, $30. No hay aceite de oliva. Esto básicamente es lo que hay y a estos precios. Desde su regreso a Gaza, Raúl ha pasado por diferentes hospitales, en Jabalia, en el norte de la Franja, y en Han Yunis, en el sur, ejerciendo como anestesista en quirófano. Los hospitales son teóricamente un lugar seguro, pero solo teóricamente. El doctor Amjad y yo dormimos en una habitación que era una habitación de pacientes. Pero lejos de tener privilegios, el desabastecimiento también afecta a Raúl y a sus compañeros. Y ahí nos ponen el arroz cada día, envuelto, es una pelota de papel de plata que contiene arroz dentro y es arroz con pocos garbanzos o bien arroz con pocas lentejas. Ese es el menú diario. Por la mañana sí que a veces tenemos pan, es este pan de pita y hay algo de mermelada. Y está muy bien que haya mermelada. El nivel de los hospitales en Gaza antes de la agresión israelí era equiparable al de los hospitales españoles. Por poner un ejemplo, el hospital de Al-Shifa, el más importante que había en la franja y que fue arrasado por el ejército israelí. A mí me recordaba a la paz en Madrid o a la fe en Valencia. Raúl nos habla maravillas del nivel de los sanitarios con los que trabaja. Al doctor Amjad, su compañero de habitación, le llama el doctor Dios por sus habilidades como cirujano. Oh, Dr. Hamza, how are you? Sí, fine. Me acabo de encontrar con el doctor Hamza, que no es doctor, es estudiante de tercer año, pero yo le llamo doctor porque sabe mucho más que muchos doctores que he conocido en mi vida. Y la escasez de personal ha obligado a que estudiantes de medicina trabajen codo con cirujanos ya formados, asumiendo responsabilidades para las que aún no estaban preparados. Pero, ¿por qué faltan médicos en Gaza? Bueno, más de 1.600 sanitarios han muerto en ataques israelíes. Hemos dicho que los hospitales son teóricamente uno de los pocos lugares seguros, pero en la práctica no lo son. I told them treating patients is not a crime. It's not a crime. I told them and I insisted. It's not a crime. No. 45 days. 49 days. And every day they beat you.
every day, almost. They put us in hospital. El que hablaba es el doctor Abu Noor, un anestesista del Hospital Nasser, que de manera espontánea en quirófano me ha contado cómo fue su cautiverio por parte de los israelíes, el secuestro. Abu Noor no es el único que nos cuenta su secuestro por parte de las fuerzas israelíes. Hassan Abu Ali era enfermero en el mismo Hospital Nasser, en Han Yunis. In 22 January last year, Israeli besieged Khan Yunis city. Abu Ali cuenta que en enero del 2024 el ejército israelí ocupó la ciudad de Han Yunis. 4 días después abrieron un corredor humanitario hacia Rafah, en la frontera con Egipto, hacia donde decidió ir. When I arrived, they told me come here. Al llegar al control, le obligaron a desnudarse bajo amenazas, le cubrieron los ojos y le preguntaron su nombre y puesto de trabajo. Cuenta que le mantuvieron sentado durante 4 horas hasta que le llevaron a otro edificio junto con más prisioneros, donde comenzaron a pegarles puñetazos, patadas y golpes con objetos metálicos. After 10 minutes, they take us in a truck. Después les llevaron en camión a otro lugar donde les dijeron que iban a morir. A la mañana siguiente, los soldados israelíes prepararon una ejecución grupal. Prepared weapons. We covered our eyes and we just imagine what will happen. Pero todo era una farsa. Las balas eran de fogueo. La tortura no termina aquí. Abu Ali cuenta que los tuvieron 15 días sentados en un espacio de 50 centímetros por 1,5 metros, comiendo un trozo de pan y medio pepino 2 veces al día, sin agua potable y ningún tipo de higiene. After 15 days, they call me to first interview. Tras 15 días vuelven a interrogarle y a torturarle. Saben que en la UCI donde trabajaba había 2 rehenes israelíes ingresados y buscan información sobre el paradero de los demás. Then they ask me about people in this hospital. Le preguntan por posibles colaboradores de Hamás en la jerarquía del hospital y le interrogan sobre las instalaciones del centro. Finalmente, le dejan en una habitación y a las 2 horas le comunican su destino. And told me we are near Nasser and we will get in Nasser. Estamos cerca del Hospital Nasser y vamos a entrar en el Nasser. Will you will go in front of us? Tú irás delante de nosotros. Abu Ali cuenta que lo vistieron de militar y fue utilizado como escudo humano en el ataque al hospital. I asked him why. They told me because if resistant, shoot you, not shoot us. Abu Ali nos dice que su secuestro duró 45 días hasta que fue finalmente liberado en una carretera en mitad del desierto, cerca de Rafah. Una vez allí, comenzó a caminar hasta encontrar a un empleado de la ONU. Every medical staff, they face this suffering. Todos los profesionales médicos están amenazados. Why do you think they kidnapped medical staff? Why? Because no mercy in Israel. Pero dentro de la doble opresión que sufren los gazatíes, los profesionales médicos también son objetivo de Hamás. أنا دكتور محمد ظاهر طبيب طوارئ في المستشفى الإندونيسي الكامب في جباليا شمال غزة. El doctor Mohamed Daher es uno de los compañeros más cercanos a Raúl. طبعا خلال الحرب أنا يعني تعرضت لكثير شغلات زي مواطن. El ejército israelí lo secuestró porque era uno de los pocos médicos que no se quisieron ir del hospital cuando los israelíes pidieron a la población que se fuera. Él se quiso quedar con los pacientes y lo recluyeron, lo secuestraron durante 4 meses, lo torturaron, le sometían a palizas constantes y además le hicieron creer que su familia, su mujer y sus hijas habían muerto en un bombardeo. Y también hablamos de Hamás. Y él me contó que
había sido encarcelado 7 veces porque públicamente se había opuesto a Hamás. Había mostrado su descontento y su desaprobación hacia Hamás. Y 7 veces así había sido liberado por el clamor popular, por el clamor de los vecinos de Jabalia. Pues Mohamed es un médico muy querido en la comunidad, es una persona importante para los vecinos, y cuando fue encarcelado, las veces que ha sido encarcelado, los ciudadanos se manifestaban para que los liberaran. Mohamed fue encarcelado por Hamás 7 veces y también fue secuestrado por el ejército israelí. Y es un ejemplo de persona que, como decía mi amigo Esteban, pues tiene el corazón en su sitio. Porque si eres encarcelado por Hamás y encarcelado por Israel, es que algo estás haciendo bien. It's a good song to hear in Gaza. Yeah. I love him, and I love Julio. You know Julio? Who Julio? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Yeah. You like it? Yeah. Voilà, very important in Spain. Yeah. Me he venido un momento al Starbucks de enfrente del hospital, que no es un Starbucks, sino que es un carrito con un poco de tabaco, que es tabaco que hacen ellos, los cigarrillos, con un papel de fumar muy barato y con unas hojas que no son realmente tabaco, no tienen nicotina. Y esto es así porque el tabaco es muy caro. Una cajetilla de tabaco convencional que cuesta más de $50. He has the age of my parents. Well, My father passed away, but more or less the same age. je n'ai pas changé. El Starbucks, como Raúl lo llama irónicamente, el chamizo bajo el que toma café, es uno de los pocos rincones de desconexión, si es que es posible desconectar de una realidad cruel que se hace visible en cada momento. I have the feeling that we are going to be friends, of course, but we are going to meet in the future. I have this feeling. Ay, Dr. Mohamed Daher. I will miss you. Raúl se despide del Dr. Daher entre el sonido de las bombas. Se marcha de Jabalia, en el norte de la Franja, hacia el sur. Su primer destino es Ciudad de Gaza. Estoy abandonando el hospital indonesio por las no calles de Jabalia. Digo no calles porque los israelíes no solo se encargaron de bombardear todos los edificios, sino de quitar el pavimento del suelo, el asfalto, vaya. De Jabalia a Ciudad de Gaza hay apenas 5 o 6 kilómetros y todo un mundo de distancia. Y bueno, aquí hay pitos, hay coches, hay trasiego habitual, trasiego normal, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues uno se alegra un poco de ver algo parecido a la normalidad. Raúl viaja en ambulancia como parte de un convoy de la ONU autorizado y vigilado por el ejército israelí. De hecho, me da hasta cierta vergüenza que los ciudadanos con los que nos estamos cruzando nos vean en este convoy. Menos mal que Amjad y yo vamos en la ambulancia, que es algo más normal, más cercano a ellos. Porque no sé, no voy a usar la palabra ridículo, pero es raro. ¿Sabes? Nos miran como con ojos estupefactos y
Y seguro que piensan que somos bastante más afortunados que ellos. O no, no lo sé. Junto al Hospital Al-Shifa de Ciudad de Gaza, uno de los primeros hospitales arrasados por los israelíes, donde se hallaron fosas comunes, se encuentran las casas de Médicos Sin Fronteras. El lugar donde Raúl se refugió durante los primeros bombardeos de Israel en octubre del 2023, o mejor dicho, lo que queda de esas casas. Porque ahora están muy dañadas, hay muchos impactos de bala y también porque lo que venía a ser el patio, el jardín de la casa está totalmente arrasado. Es como si hubieran pasado por ahí un bulldozer o algo los israelíes y han arrasado con lo que era el patio y el jardín que había, un pequeño jardín y los muros perimetrales de la casa. Tras Ciudad de Gaza, su siguiente destino es Han Yunis, en el sur de la franja. Hay 24 kilómetros de distancia. En condiciones normales se tarda unos 45 minutos en recorrer esta carretera. Pero ya no es una carretera porque los israelíes han levantado todo el pavimento. De manera que hay un montón de baches. Esto hace que un gazatí que quiera viajar por ejemplo, a la Ciudad de Gaza a Han Yunis, pues tarde aproximadamente 3 horas en hacer el recorrido. Los gazatíes no pueden viajar de norte a sur en vehículos cerrados, lo tienen prohibido. Solo pueden viajar en carros tirados por burros o bien en carros como mucho tirados por motocicleta. Nada de vehículos cerrados, ni de coches, ni de camiones. Es un recorrido que no está exento de riesgos, es decir, por mucho que viajen en estos burritos y en estas motocicletas, estos carros tirados por motocicleta, aún así han sido objetos de bombardeo. Conforme sales de la Ciudad de Gaza hacia el sur, entras en la población de Deir el-Balah, que al no haber entrado mucho los soldados en ella, está relativamente bien conservada. Ya conforme sales de Deir el-Balah hacia el sur y vas entrando en Han Yunis, el grado de destrucción es muy grande. Raúl nos cuenta que se siente fuerte en esta segunda estancia en Gaza. Así que yo creo que el haber estado aquí antes en Gaza, en el 2023, lejos de haber sido perjudicial, ha sido positivo, pues supe lo que era pasar miedo y inseguridad alimentaria y habitacional e higiénica, mucha incomodidad higiénica. Y sabe que Han Yunis será un gran desafío psicológico. Y espero mantener esa fuerza, aunque hayan días que esté un poco más cansado mentalmente o incluso que no tenga ganas de estar aquí. No será fácil aguantar. Pero quiero estar fuerte y quiero poder estar el máximo tiempo posible con ellos. Y os avisamos, no será fácil de escuchar. Saruj, bomb. Vivir y morir en Gaza, una producción de Almudena Ariza y Yes We Cast para RTV Play, con guión de Francisco Izuzquiza y diseño sonoro de Alberto Espinosa.